Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto regresar una vez más a la edición de Enfoque Cimarrón bajo esta modalidad en línea, siguiendo las indicaciones de las áreas de salud del Estado y del país, buscando mantener la sana distancia, pero al mismo tiempo continuar con el esfuerzo de este espacio para reflexionar en temas que son de mucha importancia para todos. El día de hoy queremos dedicar el programa para dar seguimiento a lo que reflexionamos en el programa pasado, que es el tema que nos tiene a todos preocupados, que son los efectos que está teniendo el coronavirus a nivel mundial, y pues México y Baja California no es la excepción. Al día de hoy, 15 de abril, que es cuando estamos grabando el programa, ya las instituciones internacionales reportan ya más de 2 millones de contagios en el mundo y más de 130,000 muertos. Ya es un dato relevante. Y en caso particular de nuestro estado y en específico Tijuana, pues está entre las ciudades con mayores impactos a nivel nacional y queremos, por lo tanto, pues reflexionar con respecto a este tema, en un principio vinculados al tema de la salud, pero también retomar la reflexión sobre los impactos que está teniendo y que va a tener en la economía de la entidad. Nos acompañan el mismo grupo de profesores de la edición pasada, el maestro Héctor, el profesor Roberto y el profesor Germán Osorio. Les damos la bienvenida a todos y iniciamos con unos primeros comentarios por parte de cada uno de ustedes. Le vamos a dar la voz en primera instancia al profesor Roberto. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien, Héctor, Germán, Natanael. Sí, efectivamente, como comentaba Natanael, Tijuana, Baja California es uno de los estados que concentra la mayor cantidad de casos activos, según una aplicación que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, con datos de la Secretaría de Salud, más o menos replicando la misma plataforma que utiliza John Hopkins. Al 14 de abril, en Baja California había 412 casos activos. Eso posiciona al estado en el tercer lugar nacional en número de casos activos. Y también publica la información a nivel municipal. En ese caso, Tijuana tiene la mayor cantidad de casos activos, de total de casos. La segunda cantidad de fallecidos por esta razón, pero cuando hablamos de incidencia, que son, digamos, la cantidad de personas contagiadas por cada 100,000 habitantes, la ciudad se va al lugar 58. Inclusive Mexicali está por encima de Tijuana en el lugar 47 en el tema de incidencia. Y tiene Mexicali 163 personas confirmadas, que lo pone, me parece, en el séptimo municipio con mayor cantidad de contagios confirmados. Lo que creo que va a empezar a suceder es que ya la variable esta de casos confirmados va a dejar de ser relevante. Según lo que nos han explicado los expertos, conforme vayamos avanzando en las fases, la cantidad de casos confirmados va a ser solamente una aproximación del total realmente de contagiados, porque las indicaciones son quédate mejor en casa. Entonces, si no voy al hospital a que me confirmen mi caso de COVID-19, probablemente estoy infectado, pero no va a estar dentro de esa estadística. Y ya ellos han estimado un factor de corrección que se multiplica por X cantidad, la cantidad de casos confirmados, para más o menos estimar la cantidad realmente de infectados. Y ya han hablado de pruebas posteriores a que termine la pandemia para estimar qué porcentaje del total de la población en algún momento estuvo contagiado. Entonces, esos datos, independientemente de los datos específicos o la forma en la que se mide el fenómeno, creo que dadas las condiciones previas del sistema de salud mexicano y que es una pandemia, ningún sistema estaba preparado para un fenómeno de estas características, pues los impactos van a ser, en términos de salud, de cantidad de personas fallecidas por esta causa, muchos más de los que cualquier otra enfermedad en este periodo de tiempo, ¿no? Y también tendríamos que analizar, después de que terminen todas estas fases de la etapa epidémica, parece son 5 etapas, ya la quinta donde hay una recuperación de, la, de la pandemia, iniciar tal vez la primera etapa de la recuperación económica, que creo que eso es donde podríamos platicar un poco más. Muy bien, Roberto. Le cedemos el espacio ahora al profesor Osorio para sus primeros comentarios.
¿Qué tal? Buen día a cada uno de ustedes, Héctor, Natanael, Roberto. Un gusto nuevamente estar con ustedes, a distancia, por supuesto, pero pues como siempre agradeciendo en un inicio la invitación que me hacen para participar en esta interesante dinámica y programa también. Y sí, estoy de acuerdo. Como un punto inicial, me gustaría destacar que si recordamos al inicio de esta pandemia para México, creo que en los datos, por lo menos oficiales, de los datos observados, Tijuana inició un poco tarde, entre comillas, inició, ¿no? Un poco tarde, ya había casos en la Ciudad de México, ya había casos en Sinaloa, había casos también en Monterrey, Guadalajara, digamos, las metrópolis importantes de nuestro país. Había casos también ya elevados en California, en Estados Unidos, en San Diego específicamente, y nosotros continuábamos en Tijuana por lo menos con casos nulos, no observados. Y en ese sentido creo, desde mi perspectiva, que se inició un poco tarde. No digo que sea un error de estadístico, simplemente si las estadísticas reflejan bien la realidad, pues hubo ahí algo que generó que en Tijuana se iniciara tarde. De hecho, los primeros de Baja California fueron en Mexicali, inclusive, ¿no? No fue Es en Tijuana. correcto. No obstante que en Tijuana tiene pues un dinamismo todavía más intenso socialmente, demográficamente, que Mexicali. Eso también como un punto a destacar, ¿no? Partiendo de ahí. Y también, pues bueno, como dijo Roberto y como también lo menciona Natanael, ahora ya nos encontramos en unos niveles, dependiendo del indicador, ¿no? Pero en términos generales ya nos encontramos en un dato elevado, en los primeros lugares en algunos indicadores a nivel nacional. Y creo que la atención se debe de entonces dirigir a los hospitales sobre todo, ¿no? La saturación de hospitales, específicamente para la ciudad de Tijuana, para el municipio de Tijuana, ya ha habido algo de evidencia, algo de señalamientos, habría que ver con qué realidad, con qué rigor, pero a nivel nacional ha habido señalamientos de que la clínica del IMSS, ¿no? Por ejemplo, la clínica 20, es una noticia a nivel nacional de que está saturada. El Hospital General de Tijuana también se encuentra saturado, eso lo podremos platicar más adelante, ¿no? Y tengo algunos puntos que destacar. Y también como punto de partida, quizá más adelante podríamos discutir sobre las particularidades pues, que tiene esta parte de la frontera norte de México. Es una zona con mucha migración, con mucha población flotante, que carece de todo tipo de servicios. El servicio de salud es uno de ellos, por supuesto, y creo que ahí también debe de poner mayor atención, o podríamos platicar, discutir algunas alternativas de cómo pensamos que podría ser la manera más eficiente de poder atender a esta población. Y finalmente, termino esta pequeña participación, también discutir este método, ¿no? Que se utiliza científicamente para estos temas, que también ha sido muy discutido, el método de Centinela, que ha generado también diferentes opiniones a nivel nacional, y pues también considerar el efecto o digamos el dato multiplicador que maneja el Centinela específicamente para Tijuana, derivado de todo este dinamismo social, podría ser también un tanto más elevado, ¿no? Entonces son cuestiones importantes, son cuestiones interesantes que valdría la pena discutirlos con pertinencia, y por supuesto el tema económico, ¿no? También. Bien, pues lo retomamos un poquito adelante, doctor Osorio, y le damos ahora la voz al profesor Héctor para sus primeros comentarios del tema. Y hola, ¿qué tal? Agradezco a toda nuestra audiencia que estén siguiéndonos en esta emisión. Esperamos se encuentren muy bien de salud todos en compañía de los suyos. Quisiera yo comenzar subrayando la importancia que en este momento tienen ya las cifras por el incremento que estamos observando en esta fase 2 en nuestro país y particularmente en Baja California. Sabemos que hoy al 15 de abril, hoy 15 de abril, ya en nuestro país hay un registro oficial de 449 muertes, de las cuales 57 corresponden a Baja California, 32 a Tijuana, 20 a Mexicali, una en Ensenada, Tecate 3, Rosarito aún no registra ningún deceso,
Y llama la atención que siendo una región transfronteriza, Baja California, particularmente Tijuana, en el condado de San Diego se tiene un registro de 1930 casos y 53 de funciones, contra solo 515 casos registrados en Baja California y un ligero número mayor de decesos, que es de 57, 53 contra 57. Me llama la atención este dato porque el número de casos registrados en el condado de San Diego cuadruplica a Baja California, y no hay que olvidar que una parte importante de la población tijuanense se desplaza diariamente a trabajar al sur de California, particularmente al condado de San Diego, pero también hemos visto que a últimas fechas ha habido también una intensa visita de gente del sur de California haciendo compras en nuestra entidad, particularmente adquiriendo algunos insumos básicos, que ha generado, a pesar de que la frontera está parcialmente cerrada, solamente cruces esenciales, ha seguido habiendo esta interacción, este contacto. Entonces, eso quisiera yo subrayarlo por un lado, y por otro, bueno, pues lo que ya lamentablemente hemos escuchado a través de noticieros nacionales e internacionales, que tiene que ver con la situación de las condiciones de los hospitales en general en nuestro país, y particularmente en Baja California, y todavía más específicamente en Tijuana, como bien ya lo señaló Germán, pues ya es de todos conocidos por nosotros la situación en la que se encuentran los principales nosocomios, como la Clínica 20, el Hospital General de Tijuana, que no es la excepción de lo que está sucediendo en varias partes del mundo. Están rebasados literalmente todos los sistemas sanitarios por la magnitud de esta pandemia y porque no estaba ningún sistema preparado para atenderlo debidamente. Yo quisiera dejar hasta ahí esta primera intervención para después entrar a detalle de las implicaciones que esto tiene en nuestra entidad, tanto este número de decesos, desafortunadamente, como también lo que podríamos esperar en un momento dado del impacto, yo creo que no solamente en la vida económica, sino también en la vida social, y que tiene que ver en cómo estamos ahorita en una fase de confinamiento que vamos a pasar ya próximamente, se prevé a una fase 3, ¿no? de aislamiento total. Bien, pues ahí están los comentarios en este primer bloque de cada uno de los panelistas del día de hoy. Vamos a hacer un primer corte y regresamos en breve. Bien, pues retomamos nuestro análisis sobre el tema que estamos abordando, que son el impacto del coronavirus en Baja California, particularmente en el área de la salud y en el área de la economía. Ya lo mencionaron mis compañeros hace unos momentos, que Tijuana y Baja California en general pues está entre los estados con mayores afectaciones, particularmente en el tema de la salud, que creo yo también va a ser de los estados con mayores afectaciones en la economía, porque es un estado muy ligado a la economía mundial, muy ligado a la economía de Estados Unidos, que suele tener impactos muy fuertes cuando hay una recesión a nivel global y en particular en el caso de Estados Unidos. Y lo que vimos hace unos días, que señalaba el profesor Osorio y también Héctor en el caso de Baja California, pues es la incapacidad del sistema de salud para responder ante una pandemia de este tipo. No es tampoco exclusivo de Baja California, lo hemos visto en general en todo el mundo, lo hemos visto inclusive en los países desarrollados, que los sistemas de salud son rebasados por la magnitud de la pandemia y por lo tanto pues no habría por qué esperar que México y que Baja California fueran la excepción. Sin embargo, lo que ha preocupado mucho es que no se tenga ni los insumos básicos, ¿no? Quizá ha habido mucho diálogo ahí, algunas versiones a favor, otras en contra, en que sí hay o no hay, pero la percepción generalizada es, al parecer, hay carencias en cuanto a los insumos básicos de protección para los que están atendiendo el tema, pues en primera línea, ¿no? Que son los médicos y las enfermeras, y eso sin duda preocupa. Bueno, pues abro el espacio para seguir dialogando y pues ahora sí, el que guste iniciar con algún comentario al respecto, pues adelante. Profesor Roberto, que es el que suele retomar normalmente las reuniones. Bien, efectivamente, creo que es importante recalcar esto, ¿no? Ningún estado, por más avanzado que
económicamente va a poder hacer frente a una pandemia, un evento extraordinario como el que estamos enfrentando. Pero México en particular estaba menos preparado, ¿no? Hay que decirlo. Estructuralmente estaba menos preparado. Según datos de la OCDE, el gasto per cápita en dólares en México en términos de salud, incluido gasto público y gasto privado, es de $1,138. El promedio de la OCDE es 4 veces mayor, casi 4 veces mayor, $3,806 por habitante. Entonces, estructuralmente estábamos muy débiles, ¿no? El gasto que se destinaba a este sector económico era muy bajo. Entonces, ahí la relevancia de las decisiones que se toman en el corto plazo, ¿no? Las decisiones que toma el sector público, las decisiones que toma la sociedad y las decisiones que toma ante la pandemia el sector privado. Y creo que así tendríamos que analizar digamos, los efectos en el corto plazo, tanto de salud como económicos en Baja California. El sector salud de Baja California efectivamente, digamos, convocó o dictaminó la suspensión de clases, ¿no? Inicialmente el 18 de marzo, la adelantó inclusive unos días previos a las vacaciones de Semana Santa, mandando este mensaje de que la pandemia era un tema serio. Era un tema serio, tan serio que íbamos a adelantar las vacaciones y implementar las medidas de sana distancia con un costo económico importante. Entonces se manda esa señal. El sector social, digamos en general, pues ha habido algunas acciones contradictorias. Sí, efectivamente hay menos tráfico, sí, efectivamente hay menor flujo de gente en general en Tijuana, pero sigue también trascendiendo el fin de semana pasado, la reunión que hubo, por ejemplo, en la presa de Tijuana. O inclusive después de que el gobierno había convocado a eliminar las congregaciones de personas, las reuniones en playas de Tijuana, ¿no? Y por último, el tema del sector empresarial. El sector empresarial, y esto es un término que lo utilizamos como si fuera un bloque, ¿no? El sector empresarial es el mismo, el sector empresarial son todos iguales, homogéneo, un bloque homogéneo, no lo es. Ya sabemos, las micro y pequeñas son las que más se han visto vulneradas, sobre todo se les complica el tema del distanciamiento porque muchas de ellas viven al día y su negocio está en el contacto justamente con la gente, en el ambulantaje, en los sobre ruedas, en la venta afuera de su casa. Entonces, difícilmente se podría achacarles, ¿no? Esa irresponsabilidad estrictamente porque no había hasta ahora un mecanismo compensatorio de esas pérdidas que van a tener en el corto plazo, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo diría micro y pequeñas. Por otra parte, Baja California concentra la mayor cantidad de empresas INMEX, maquiladoras, ¿no? Que son empresas de más de 250, por lo general, empleados, que son sin duda un riesgo sanitario. Son empresas, grandes naves industriales, donde trabajan hasta 3 turnos y son empresas que contratan hasta 5,000 trabajadores. Y ahí ha habido un conflicto importante en los últimos días. ¿Cómo convences a esas empresas de que dejen de operar? Y hay un claro costo de oportunidad. Son 5,000 personas que tienes que mandar a la casa, que probablemente tengan garantizado, en el mejor de los casos, un mes de salario según la ley federal del trabajo. Pero yo pienso, Roberto, aprovechando tu comentario, que ese es un error, digamos. O sea, yo creo que el tema de los impactos o minimizar los impactos lo tenemos que ver que es responsabilidad de todos. Es decir, la estrategia que puede permitir que los contagios sean menores y por lo tanto las muertes sean menores es el aislamiento y quedarnos en casa. Y creo que socialmente nos hemos tardado en entender esa situación. Y hay 2 tipos de personas, y lo entiendo. Hay las que pueden quedarse en casa y no se quedan por lo que querramos. Hay de las que a lo mejor quedarse en casa significa que no hay ingresos para poder resolver el tema de las necesidades básicas, ¿no?
Y yo creo que ahí está el reto del gobierno, cómo resolver a esa parte de la población. Y por la otra parte, se entiende, o sea, las empresas maquiladoras en este caso tendrían que entender que pues va a haber un impacto económico, va a haber una disminución en las ganancias, o inclusive pérdida, pero que todos tenemos que priorizar en el tema de la salud. Es decir, entre más corta sea la crisis sanitaria, menores repercusiones económicas va a haber y mayores posibilidades de salir adelante de manera más rápida. De acuerdo. Entre más nos tardemos, pues los impactos quizás sean mayores, no solo económicos, sino también en la parte de la salud, ¿no? Nada más para puntualizar, el subsecretario López-Gatell justamente anunció que los impactos que se prevén más grandes va a ser en los estados del norte por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que hay la mayor concentración de grandes empresas que fueron omisas al momento de suspender sus actividades. ¿Y cuál sería la opinión del resto? A mí aquí me gustaría agregar que ojalá no se hagan decisiones políticas que superan las decisiones técnicas, o sea, las decisiones, digamos, científicas. Es un tema de salud que hay que atender de manera técnica en un inicio. Y en los últimos días creo que hemos visto, sobre todo, señales de que a lo mejor se está haciendo algo político el asunto, ¿no? La manera en cómo, por ejemplo, el gobierno del estado ha hecho su gestión para precisamente incentivar, motivar a las grandes empresas a que acaten las decisiones que se han estado tomando, no ha gustado, por ejemplo, a cierta población, ¿no? El hecho de detener así tajantemente a una empresa que fabrica instrumental médico, pues también dio de qué hablar, y aquí a lo mejor podemos tener nuestra propia opinión, si fue positivo o fue negativo. De hecho, me gustaría escuchar, ¿no? Opinión en ese sentido. Pero lo que es un hecho es de que dictó, digamos, la manera en cómo se pueden empezar a generar este tipo de gestiones, ¿no? Ser tan rígidos en este tema desde digamos, plataforma gubernamental, en este caso estatal. Otro asunto también es de que yo he identificado que el gobierno del estado pues trata de seguir la política y la norma federal, a excepción, por ejemplo, de otros estados, como por ejemplo Jalisco, en donde claramente ellos están siguiendo su propio, digamos, giro, su propio mecanismo de seguimiento. Y creo que en este caso el estado de Baja California se empata en términos generales con la idea que tienen a nivel nacional. No obstante, también se ha identificado pues, pequeños roces, ¿no? Entre el gobierno estatal y el gobierno federal, y con digamos, con el matiz, con la nota al pie de que son del mismo, por ejemplo, partido político. Héctor, ¿algún comentario para complementar estas ideas? Sí, yo quisiera, bueno, yo creo que resulta claro que la situación es compleja, es complicado por donde se le vea, por lo que ya bien señalas tú, Natanael, bueno, pues confinarnos, no todos tienen la posibilidad de hacerlo porque sus ingresos están en día a día. Sin embargo, bueno, pues la economía se ha detenido parcialmente en muchos aspectos. Incluso esa gente, por más que quiera salir, pues no va a tener quizá el ingreso que se requiera. Sobre todo estamos pensando en el sector informal, que ya hemos comentado, es cuando menos se estima representa la mitad de la población que se encuentra laborando en nuestro país. Estamos hablando de más de 25 millones de personas. Entonces es una fuerza importante, que es donde está principalmente el reto. Yo quisiera, coincido con Germán de que es difícil mucho en estos casos sustraerse a la vertiente política. Desafortunadamente, este tipo de situaciones se prestan para politizarse y desacreditar tanto de un lado como de otro, cuando realmente lo importante es sumar esfuerzos para enfrentar juntos, lo más unidos posibles, una situación emergente como la que estamos viviendo, que ya lo hemos también reiterado,
no es exclusivo ni de Tijuana, ni de Baja California, de México, es mundial. Pero yo quisiera destacar algo en este sentido, ¿no? A mí me parece importante que así como por un lado ha habido señalamientos de insuficiencias, de ineficiencias de nuestro sistema sanitario estatal, ¿sí? O federal en el estado, ya creo que las cifras se han dado a conocer, o al menos la situación es conocida por muchos de nosotros, de que no es de este momento, cuando se tienen las carencias, ya parece que esto viene de tiempo atrás. Sin embargo, ahorita pues se hace evidente y se agrava la situación. Pero también por otro lado comenzamos a ver muestras de solidaridad de la población que a mí me llama la atención y que creo que es importante resaltar, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que un grupo de gente que se dedica a preparar alimentos va y dona a los médicos en apoyo a su labor y en reconocimiento al esfuerzo que están haciendo, porque saben que están en una situación adversa, que le impone retos importantes para su propia salud y de quienes le rodean, su familia. Ahí está. O gente que se ha sumado a decir, bueno, vamos a limpiar los pasillos, vamos a limpiar las banquetas, es decir, empieza a haber, al menos, aunque sea de manera aislada, estos brotes de colaboración, o estas muestras de colaboración. Yo creo que ese sería importante, que la sociedad tuviéramos conciencia de la importancia que esto tiene, por lo que bien apuntas tú, de que entre más rápido superemos esto, más rápido podremos entrar en una fase de recuperación. Que decir rápido no significa que va a ser la próxima semana ni el próximo mes. Esto va a durar tiempo, va a durar tiempo. Ahí hay muchos pronósticos. Hay calificadoras que hoy, el día de hoy, 15 de abril, dicen México ya está en el grado más bajo de calificación. En fin, ahorita el escenario es muy poco claro en términos de hacia dónde va a desembocar económicamente el desarrollo. Pero es claro de que la afectación ya está, ¿no? Ya está, y yo creo que hay que también poner ese énfasis, insisto, en estas manifestaciones que se están dando y reconocer que hay carencias, reconocer que hay esfuerzos también, y reconocer pues que esta es una tarea que algunas personas la han asumido y otras la han dejado de hacer por las razones que sean. Sí, a mí me gustaría comentar algo con respecto a lo que dice Héctor. Si bien es cierto que estos esfuerzos individuales o grupales resultan inspiradores, ¿no? Ver esta colaboración en momentos de necesidad, creo que eso nos puede llevar a una conclusión incorrecta. De decir, bueno, ante la catástrofe, en este caso sanitaria o económica que puede venir, o en algún momento determinado una catástrofe de tipo natural, un desastre natural, lo importante es que ahí va a estar el pueblo mexicano, heroicamente, salvándose uno al otro. Creo que la conclusión que deberíamos de llegar es, ocupamos un Estado fuerte que no dependa de esas acciones individuales de heroísmo en momentos catastróficos, ¿no? Creo que eso es importante, y el Estado fuerte es uno que construye instituciones, que equipa previamente a sus hospitales, que capacita y dota de las herramientas necesarias a sus médicos, a sus policías o bomberos, y no un Estado que da manotazos en la mesa, que cierra empresas, que hace declaraciones abruptas para intimidar. Eso yo no creo que deba ser la conclusión a la que debemos llegar. Y adicionalmente, creo que en la recuperación económica, como un apunte adicional, creo que si bien va a ser profunda la recesión, también hay que recordar que los paquetes de estímulos económicos que se están planteando son históricamente altos, ¿no? Y si bien el impacto económico es profundo, la organización, la estructura empresarial no se destruyó, no está desorganizada tampoco. Entonces, esos estímulos, 10% en el caso de Estados Unidos, California siendo el estado más rico de Estados Unidos, seguramente ayudará en la recuperación económica cuando esta sea el tema. Bueno, vamos si quieren entrar a ese tema y a los impactos en la economía local de Baja California. El antecedente más reciente que tenemos con respecto a una situación, pues no similar, pero digamos que se mezcló una recesión mundial con el tema de una contingencia sanitaria como el H1N1 en el 2009. Nos situó en una crisis a nivel nacional de una caída de menos 5.3 puntos del PIB.
y una tasa de desempleo que se elevó alrededor de 2.5 a 3 puntos de la que tenía el país. Sin embargo, en los estados del norte esos impactos fueron mayores, que es lo mismo que se puede prever en este escenario. ¿Por qué? Porque tenemos varias cosas que se combinan, que creo que va a ser una repercusión muy fuerte en el empleo, porque de entrada nosotros teníamos un porcentaje de la población con visa que cruzaba todos los días a laborar en Estados Unidos y retornaba a dormir en Tijuana. Bueno, con el cierre de la frontera, todos esos trabajadores que no se quedaron del lado americano, aquí los tenemos ya y sin empleo. Más el impacto tradicional de lo que es la vinculación a la economía mundial, que es uno de los estados con mayor vinculación a eso, pues eso también va a tener una repercusión importante. Y en el 2009, por ejemplo, tuvimos una tasa de desempleo todavía en Baja California como 2 puntos mayores a la que tuvo el país. Aquí llegó a estar hasta 7.2, creo que fue el punto más alto de la tasa de desocupación en esa época. Entonces, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional está hablando ya en una caída para la economía mexicana como de menos 6.6 puntos. Eso nos llevaría a una crisis inclusive mayor que la de 1995. Digamos, la situaría en la crisis de más fuerte de las últimas décadas después de la Gran Depresión de 1929 y en 1932, que fue cuando más cayó la economía mexicana. Sí, bueno, ese es el escenario y lo dejo ahí para ver los comentarios. A mí me gustaría nada más abordar un punto y pasar con ello también a lo económico. Es interesante lo que menciona Roberto sobre la fuerza que pueda tener un Estado en complemento con la opinión de Héctor. Lo que pasa es de que yo siento que para ello se mezcla inclusive la ideología, ¿no? O sea, para tener sistemáticamente recursos, incremento de recursos a un sistema sanitario, por ejemplo, cualquier político, cualquier sector que ustedes me puedan decir, pues esto no se puede hacer en un periodo gubernamental. Esto es sistemático que debe de hacerse en el largo tiempo, y si gobiernos anteriores no lo han hecho, inclusive por ideologías mismas de la política pública que sigue ese gobierno, pues cuando llega el problema, tienen un gobierno que los anteriores no lo hicieron y entonces pues tienen que actuar en consecuencia. Ahorita es totalmente complicado ser hacedor de política en estos momentos, hay que ser sinceros en ese sentido. Pero aunque sea complicado, se tiene que hacer, se tiene que construir. Por eso, sí, ¿cómo lo están haciendo? Y es aquí donde quiero ya enlazar el tema económico. Podremos estar de acuerdo o no, simplemente estoy mencionando cómo creo que lo están haciendo, lo que yo reflejo. Se está haciendo a partir de un tipo de gestión política que lo hablé anteriormente, diferente. O sea, también a nivel nacional lo estamos viendo cómo se gestionó todo este tema del petróleo, del OPEP, y fue disruptivo, o sea, totalmente diferente como se ha venido manejando, y ahora el nuevo gobierno, entre comillas nuevo, de Baja California, creo que lo está haciendo exactamente igual que a nivel federal, o sea, con el manotazo, ¿no? Como dice Roberto, con el manotazo, siendo bastante enérgico, fuerte. Podríamos decir que es débil ahorita el sistema sanitario, efectivamente lo es, pero así es como se está generando la gestión. ¿Y le están saliendo o no las cosas? Pues ustedes me dirán, ¿no? O sea, regresó ya, por ejemplo, la empresa, ¿no? Con una visión también ya de ayudar y demás. Vamos, es un modelo diferente de gestionar, es un modelo distinto de gestionar, y lo que ellos establecen es, anteriormente no se ha hecho, ahorita nos encontramos con este problema con un sistema débil, y entonces así lo están haciendo, tal cual. Sí, yo sobre eso también quisiera agregar algo antes de abundar en lo económico con relación a lo que planteaba Roberto. A mí me parece que sí es importante, efectivamente, y no solamente es importante, siempre será deseable tener un Estado fuerte en todos los aspectos, ¿no? Sin caer en el autoritarismo, por supuesto, ¿no? En un régimen democrático, yo creo que la fuerza de un Estado reside en la fortaleza de sus instituciones. Y en este caso, bueno, pues es claro que situaciones como las que estamos viviendo evidencian en dónde estamos.
pero sobre todo creo que ponen sobre la mesa algo muy importante, que yo creo que es donde debemos tomar nota. Yo no creo que sea el momento que lo estemos discutiendo, si es o no fuerte el Estado, si le corresponde, por supuesto, enfrentar esto. Por supuesto que le corresponde. Yo creo que lo que debemos ahorita es realmente tener conocimiento de con qué recursos contamos, ¿sí? Más allá de buenos deseos, más allá de querer fungir como animadores de una población en su estado de ánimo. Yo creo que eso es importante, que el gobierno nos diga realmente con qué recursos cuenta. Y yo creo que por ese lado puede ayudar también a que la incertidumbre sea menor en la gente, ¿no? Porque lo que estamos viendo a cuentagotas es, gente del sistema sanitario adquiriendo con recursos propios insumos básicos. A ver, uno se pregunta, ¿acaso no tienen ese suministro básico, guantes, mascarillas, batas para lo elemental? Entonces, yo creo que eso es lo primero que debemos de estar ahorita centrando la atención, discutir si hay o no recursos y hasta dónde los hay, y ya entonces entender cómo se están distribuyendo y bajo qué perspectiva. Porque creo que estamos como en ese, al menos en general me da la impresión de que la mayoría de la población no tenemos claro si esto es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de forma de ver el asunto, o es una cuestión de carencia de recursos, o la suma de todo. Yo creo que esa sería la salida más práctica. Entonces, yo creo que eso tendrá que tomarse nota en estos momentos para discutir posteriormente, como ha sido en muchas otras ocasiones, y lamentablemente así ha sido, al menos revisamos la historia de nuestro país, es la sociedad civil quien ha tomado, ¿sí?, las iniciativas importantes. Recordemos el terremoto del 85, ¿sí?, por ejemplo. Recordemos los recientes también terremotos en la Ciudad de México. Fue la sociedad civil quien rebasó las autoridades y se organizó. Yo no estoy diciendo y no estoy haciendo un llamado en este momento a que seamos la sociedad civil quienes tomen las riendas y las responsabilidades que le corresponden al Estado, pero tampoco podemos estar en una posición de que el Estado o el gobierno resuelva todo. Sí, sabemos que no hay recursos suficientes, al menos todo apunta a que los recursos son más limitados de lo que nos pudieran estar haciendo del conocimiento. No sé, yo quisiera poner eso sobre la mesa. Vamos a hacer un corte y regresamos para el cierre del programa y los comentarios finales de cada uno de ustedes. Bueno, sin duda muy interesante la discusión que están teniendo sobre el papel del Estado, o más bien la necesidad de tener un Estado fuerte para poder atender una situación como esta, y también el papel que debe o toma la sociedad civil cuando hay una ausencia de un Estado fuerte para poder contener una situación de este tipo. Yo creo que están ambas cosas en México, ¿no? Por una parte, no tenemos un Estado fuerte, tenemos instituciones que funcionan, pero con algunas de ellas muchas debilidades, y una de las instituciones con debilidad creo que es el área de la salud, por dos cosas. Por una parte, por déficit en cuanto a la inversión en el desarrollo de infraestructura para acercarnos a los indicadores que tienen los países desarrollados, ¿no? Llámese número de camas por cada 100,000 habitantes, pues ahí estamos mal. Y además en la cobertura, no tenemos las instituciones ni los mecanismos para que toda la población, ni siquiera la que labora, tenga la cobertura de la salud por la informalidad y otros factores que ustedes quieran, ¿no? Pues, pero así estamos como país, eso ya lo sabíamos, y así tenemos que enfrentar el tema de la pandemia que estamos viviendo y que sin duda va a colapsar o ya colapsó nuestro sistema de salud. Yo creo que hay los esfuerzos tanto del Estado, que debe ser tener el liderazgo en el tema, y lo que pueda aportar obviamente la sociedad civil. Y lo que sí hemos visto es que se mezcla mucho el ambiente político, se mezcla la descoordinación a veces entre los niveles de gobierno, y eso no ayuda mucho en una situación como esta. Pero bueno, yo planteé un tema, el tema económico, que no miré muchos comentarios al respecto. Yo visualizaba que en el caso de Baja California va a impactar mucho en el tema del empleo, y a mí me preocupa porque eso es que las familias, además de la situación crítica en el tema de la salud, pues se queden sin ingresos, y eso yo creo que es una combinación muy compleja y que el Estado pues debe de tener
asumir un papel fuerte para ver cómo compensa esa pérdida de ingresos en miles de familias de Baja California que van a quedarse o se están quedando sin el ingreso para resolver las necesidades básicas. Dejo de nueva cuenta el tema para ver quién gusta hacer los comentarios. Pues, de hecho, Roberto comentó algo en la sección anterior, en el sentido de que ahora ya sabemos, por ejemplo, para el tema de Baja California, el plan emergente económico, ¿no? Que ya fue publicado hace unos días. Y en ese sentido, tal cual como dijo Roberto, se manejan apoyos monetarios históricamente altos, ¿no? O sea, anteriormente no se habían visto apoyos tan altos. En principio, suena bien, como siempre, y como la mayoría de los temas, faltaría ver el cómo se opera este asunto, ¿no? Por ejemplo, se estaba hablando de más de 1.550 millones de pesos en apoyo, en Baja ¿no? California, estamos hablando de Baja California. Específicamente para Baja California, Pero sí. 1.550 millones para Baja California no es alto, o sea... Pero los montos, por ejemplo, sí están hablando que una microempresa podría recibir, inclusive dependiendo del apoyo donde se ubique, 200,000 pesos, 400,000 pesos, ¿no? ¿No? Y algo que me gusta también es de que lo están dividiendo dentro de la misma microempresa en apoyos para de 1 a 5 empleados o de 6 o más empleados, ¿no? Eso me parece un aspecto positivo. ¿Por qué lo digo? Normalmente las empresas que están en el sector informal y que también ya se mencionó que es ese sector poblacional también que necesita estar saliendo a la calle para conseguir sus alimentos, no pueden estar mucho tiempo en sus casas por tema de que no tienen salario fijo, pues precisamente trabajan o tienen empresas en este rubro, en microempresas de 1 a 5 trabajadores. Y a mí particularmente me parece un punto positivo que desde un inicio en el plan económico se esté manejando un apoyo especial para este sector de la microempresa. O sea, no estamos hablando de toda la microempresa o de todos los tipos de microempresas, sino un sector muy especial que va de 0 a 5 trabajadores, que la alta porcentaje, la gran mayoría es del sector informal. Y esa parte a mí me parece positivo, ¿no? Mira, yo creo que es un buen esfuerzo, pero ¿cuál es el problema que yo veo? Son 1.553 millones de pesos lo que anunció el gobierno. Es buen esfuerzo, pero es claramente insuficiente. De esos 1.553 millones de pesos, 1.400 van por el Sistema Nacional de Garantías. Esos créditos es por la banca. No, esos 1.400 millones ya estamos dejando fuera al mercado de las empresas más pequeñas porque van por la banca y no van a llegar a la banca. Eso nos deja como 153 millones de pesos. De esos 153 millones de pesos, 97 van destinados para fondos de desarrollo de impacto tecnológico, por así decirlo, o de desarrollo de prototipos vinculado al tema de la pandemia, que eso está bien, es positivo. Entonces nos deja realmente como alrededor de 40, 50 millones de pesos nada más para atender el tema de la empresarialidad local, de las más pequeñas. No alcanza ni para 800 microempresas, yo más o menos es lo que he estimado. Entonces, buen esfuerzo, pero importante, y qué bueno que lo haya hecho. Yo creo que esa parte es lo positivo, pero insuficiente, ¿no? Desde mi punto de vista. Bien, a mí sí me gustaría hacer un comparativo, que creo que es útil para ver, todos los esfuerzos son plausibles, ¿no? Exacto, pero eso sí. Vamos viendo qué tanto es un esfuerzo en comparación con otros países. En Estados Unidos, el paquete de estímulos fiscales que aprobó es de alrededor del 10% del PIB de Estados Unidos. Ya de por sí, el estímulo más grande en la historia. En Alemania se habla de un estímulo que aproxima el 6% del PIB alemán. En México, los datos que anunció el presidente sobre la reactivación económica, el gasto que se hace en reactivación económica, ronda el 1.5 o 2% del PIB. Los 1.500 millones de pesos que se anunciaron para Baja California, que acaban de comentar, debe ser aproximadamente el 3% o menos del PIB para Baja California.
no es nada. También hay que entender que en este momento no es el momento de reactivar la economía. Ahorita es el momento de pararla. Es el momento de pararla para el tema, darle prioridad al tema de la emergencia sanitaria. Pero aquí reitero el punto previo que también creo que es válido. Justamente es cuando se ocupa un Estado fuerte para las pandemias y para reactivaciones económicas tan profundas como esta. ¿Por qué no tenemos más recursos para invertir en la reactivación económica, en el impulso? Que aquí el debate es qué tipo de recuperación económica vamos a tener, si es en forma de V, es decir, vamos a tocar fondo históricamente bajo, como ya decía Natanael, el decrecimiento un decrecimiento muy profundo. A partir de ese punto, ¿cómo va a ser la recuperación? Si en forma de V, es decir, un rebote, en 2021 se va a dar un importante rebote en la actividad económica. Solamente China, ¿no? Dicen que va a ser así. O en forma de L, que sería con una pendiente muy baja. Y la recuperación es justo lo que yo quería mencionar, o sea, ojalá se generen los mecanismos operativos para poder apoyar a este sector microempresarial necesitado, que la mayoría está en el sector informal. Pero también si lo comparamos a nivel internacional, como bien lo mencionas, Roberto, ¿cuál es el porcentaje de esos países que reciben porcentaje del PIB a través de impuestos, ¿no? O sea, México no recibe esas cantidades que esos países sí están recibiendo en recaudación de impuestos, y por eso no tenemos los recursos suficientes, y por eso también yo celebro como primer inicio que se esté gestionando con el sector privado. O sea, si estamos conscientes que no tenemos un Estado fuerte por recaudación de impuestos, por corrupción, por fallas estructurales, por ideologías históricas, lo que ustedes me digan, pues entonces se tiene que apoyar el sector privado. Y a mí me parece positivo que los bancos, ojalá los bancos sean obviamente receptivos, flexibles. Esto está complicado, lo sé, pero como punto de partida me parece positivo. Ojalá los términos operacionales apoyen a este sector más necesitado. Yo iría en otro sentido. Justamente es una oportunidad histórica que creo que tiene el país, dado que no tienen los recursos, ¿no? Plantear la posibilidad de un endeudamiento sujeto a una reforma fiscal, por ejemplo. Creo que estamos en la coyuntura histórica que nos permitiría eso. Incrementar la deuda para hacer frente a esta pandemia y la recuperación económica posterior, sujeta a una reforma fiscal que permita ahora sí recaudar los impuestos que se ocupan, se requieren para tener un Estado fuerte. Pues esa es una de las sugerencias que se ha hecho a este gobierno, ¿no? Es decir, si otra de las debilidades de este país es esa precisamente. Nosotros recaudamos como 22 puntos del PIB y más o menos la media de la OCDE anda como en el doble, es decir, traemos una brecha muy fuerte y eso es una debilidad histórica que el país tiene. Y pues la coyuntura puede ayudar, ¿no? Es decir, el sector empresarial al final de cuentas está presionando para que el gobierno federal decida adquirir deuda y tener mayor ingresos para atender el tema. Pues eso está muy bien y puede ser a costa de una reforma progresiva que tenga mayores impuestos a los altos ingresos y menor impuestos a los ingresos menores y que permita tener a un país con mayor capacidad de recaudación de ingresos tributarios y que le dé la posibilidad de solventar la situación que tiene actualmente y además lo deje en una condición mejor para los siguientes años para que pueda retomar y reactivar la economía, el ritmo de crecimiento que requiere un país como este, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que pues ojalá y cambie la postura del gobierno, ¿no? Porque son dos propuestas de campaña que son dos propuestas que van en contra de las campañas lemas de campañas del presidente, ¿no? No aumentar deuda y no aumentar impuestos, ¿no? Pero bueno. Pero cambió todo, pues, ¿no? Estamos en una situación donde cambió todo. El tablero es completamente diferente. Creo que hay una justificación política perfectamente aceptable para entender que puede haber un aumento en la deuda. Y es correcto, es correcto. Bueno, Héctor, ¿algún comentario? Bueno, sí, nomás agregar que dentro del plan de apoyo económico del gobierno del Estado también está el compromiso de adquirir mayores insumos de industrias locales, apoyar con mayor puntaje.
Ahí no sé hasta dónde va a ser posible. No hay que olvidar que también cuando asume el actual gobierno sus funciones, uno de los primeros señalamientos fue que recibía un Estado financieramente en quiebra, entonces con carencia de recursos. Entonces, no sé eso qué tanto va a afectar o a no posibilitar una reactivación económica rápida. En cuanto a nivel federal, pues sí, no tendría que descartarse la posibilidad, aunque políticamente se ve muy complicado que el actual gobierno, concretamente el presidente de la República, pueda dar eh, un viraje en sus planteamientos, que esta vez no ha sido la excepción de reiterar que en México no se van a incrementar los impuestos, que no se va a adquirir mayor deuda. Sin embargo, insistiría en que al cabo de unas semanas, todavía siento yo que aunque ya hay previsiones tanto de organismos internacionales como al interior del país de que el panorama no es nada favorable, yo creo que todavía faltan algunas semanas para ver exactamente las dimensiones de la afectación que esto va a tener en todos los aspectos de la vida económica de nuestro país y también ver si el gobierno se va a sostener en esta postura de no contraer deuda para apoyar económicamente a la población, a las empresas, para lograr una reactivación más rápida. Todo eso yo creo que está por verse aún y definitivamente al escenario que nos vamos a enfrentar, por supuesto que no es nada optimista, nada prometedor. Sí, ya había entrado el gobierno en funciones con un déficit importante, con una deuda importante, aunque manejable, con arcas, pues en algunos aspectos no suficientes. Volvemos al caso de los sistemas de salud, heredaron un sistema de salud desmantelado en muchos aspectos, como ejemplo nomás. Entonces, yo no sé si realmente esta crisis vino en un momento adecuado o no. Yo creo que... Pues nunca llega en el momento adecuado. Me parece que esto vino a complicar aún más el escenario de recuperación económica, sin olvidar que a nivel mundial ya estábamos entrando en una ralentización de la economía, es decir, en una disminución del crecimiento. Incluso algunos ya hablaban de una recesión económica o estar muy cerca de la recesión económica. Por supuesto, esto acelera ese detenimiento del crecimiento de la economía. Y pues en nuestro país las consecuencias pues están por verse, pero todo apunta a que vamos a tener una situación muy, muy complicada, más allá de lo que hemos estado mencionando del día a día que estamos enfrentando, que mucha parte de la población está enfrentando hoy actualmente, ¿no? Agregar, bueno, pues, además del tema de los impuestos, el tema de la deuda, que ha sido muy rígido, ¿no? La política, en este caso ya federal, también se han dado declaraciones a nivel federal, agregando a estos dos apartados, que tampoco gusta al Ejecutivo Federal que el Banco de México esté, digamos, utilizando los mecanismos acostumbrados para tratar de mitigar el efecto de tipo de cambio, ¿no? Reservas, ¿no? Las reservas de banco. No quiere utilizar, o sea, obviamente el Banco de México es autónomo, pero ha habido ya varias declaraciones por parte del Ejecutivo Federal mencionando que no le gusta que se utilicen reservas para poder mitigar los impactos en el tipo de cambio. Eso también es una señal importante a nivel internacional para los inversionistas y que también puede tener efectos, ya veremos si positivos o negativos, porque es una señal importante desde mi punto de vista. Bueno, pues un tema que sin duda da para más de qué seguir hablando y reflexionando. Ojalá que pues pronto se llegue a normalizar la situación de los contagios y que se empiece a ver una salida positiva al tema de la pandemia y que estemos seguros en cuanto al tema de los contagios, ¿no? Yo creo que ahí la sociedad pues va a seguir teniendo un rol importante en la medida que todos atendamos las recomendaciones de salud y pues ojalá que los gobiernos logren la coordinación suficiente y la capacidad y los liderazgos que requieren una situación como la que estamos viviendo.
Vamos a dar por cerrada esta edición, esta edición de Enfoque Cimarrón, y lo esperamos pronto en una reflexión adicional sobre otro tema de interés para todos. Muchas gracias.